Buenos días, mi nombre es N, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. El día de hoy brindaremos la capacitación Modificaciones del Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación del Decreto Legislativo 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Nos acompañan esta mañana los especialistas de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora María Reyes, directora de normatividad de la DGPMI, la señora Fiorella Bernabé, directora de gestión de inversiones de la DGPMI, la señora Elizabeth Castillo, directora de seguimiento y evaluación de la inversión pública de la DGPMI, la señora Catherine Lajura, ejecutivo de programación multianual de inversiones de la DGPMI, el señor Brian Burga, experto en políticas y estrategias de la inversión pública de la DGPMI. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si desea realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que ésta sea resuelta por nuestros expositores. Asimismo, en pantalla estamos mostrando el link del evento y el código QR para que puedas realizar tus consultas. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación, brindándole el pase al señor Brian Burga, quien nos expondrá el artículo 2, definiciones. Adelante, Brian. Muchas gracias, Vivian, y muchas gracias a todos los presentes. Se les agradece por el tiempo prestado y por las buenas expectativas que tienen respecto al conocimiento de estas nuevas modificaciones del reglamento. Y queremos justamente comenzar por contextualizar parte de estos cambios basándonos básicamente en el módulo conceptual, ¿no? Lo referido a las definiciones. A continuación vamos a presentar 6 definiciones. 4 de ellas se han modificado, 2 se están incorporando al marco del marco conceptual del INVIERTE-P. Por favor, siguiente. Muy bien. Para efectos del Decreto Legislativo 1252, el presente reglamento se aplican las siguientes definiciones. Comenzaremos por establecer una mayor precisión dentro de lo que es el concepto de la brecha, ¿no? Particularmente acá estamos haciendo una injerencia en lo siguiente. La brecha viene a representar una diferencia entre lo que constituye la oferta optimizada disponible de la infraestructura, la cual, digamos, incluye infraestructura natural también, y o acceso a servicios. ¿Respecto a qué? Respecto a la demanda de servicios en un ámbito geográfico determinado y en una fecha definida. Esta brecha puede ser expresada en términos de cobertura y también en términos de calidad. Ahora, hay otra definición muy importante y que la vemos justamente dentro de la fase de ejecución. Se refiere a la concepción técnica, ¿no? Esta concepción técnica, como ya es conocido ese término por todos ustedes, se refiere a la alternativa de solución con la cual se busca lograr alcanzar un objetivo central del proyecto de inversión. ¿Acorde a qué? Acorde justamente a la evaluación técnica económica que ha sido realizada en el estudio de preinversión o la ficha técnica según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución va a permitir lograr justamente el cierre de brechas identificadas y priorizadas en la fase de programación multianual de inversiones. Como pueden ver aquí, hemos variado un término ambiguo que se refería a la meta de producto asociada a las brechas y las hemos precisado a nivel de las brechas identificadas y priorizadas. Siguiente. Muy bien, acá hay 2 conceptos claves que los solemos
repasar bastante al momento de formular un proyecto, sobre todo cuando queremos diagnosticar una unidad productora, diagnosticar sus factores productivos. Efectivamente, ¿no? Los factores productivos, para su calificación, se corresponden a ciertos estándares de calidad. Estos estándares de calidad son las normas, son un conjunto de características o especificaciones técnicas mínimas que se deben cumplir y que son inherentes justamente a estos factores productivos, entre los cuales ya conocemos, nos referimos a infraestructura, a equipamiento, mobiliario, vehículo, intangibles, entre otros. Asimismo, estos estándares de calidad son establecidos por el órgano técnico normativo de cada sector, como corresponde, como el caso del Ministerio de Educación, ¿no? La INOR, por ejemplo, la cual comprende las mejores prácticas y estándares internacionales. Ahora, respecto a lo que son las otras inversiones, diferente a los proyectos de inversión, me refiero a las IOR, en particular en las inversiones de optimización hemos establecido una precisión también al respecto. Estas inversiones de optimización son inversiones menores que resultan de un mejor uso y o aprovechamiento de los factores productivos disponibles de una unidad productora, mejorando el nivel de calidad o la eficiencia en la prestación del servicio. Para ello, este análisis, ¿no?, se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora existente, que está funcionando, así como del análisis de brecha de oferta y demanda que se tenga que realizar sobre un determinado servicio, objeto de la intervención. ¿Sí? Adelante, Vivian. Muchas gracias, Brian. Vamos a brindarle entonces el pase a la señora Elizabeth Castillo, quien nos continuará explicando el artículo 3. Adelante, Elizabeth. Gracias, Vivian. Adelante con la diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, continuando con el alcance de la modificación del reglamento de nuestro sistema, se han incorporado dos definiciones adicionales en el artículo 3. Dos definiciones que van a ayudar a reconocer el cambio holístico que se está dando en nuestro nuevo sistema, incorporando conceptos que van a ayudar a afianzar la arquitectura de negocio y posteriormente la arquitectura tecnológica de nuestro nuevo sistema. En el ítem 17 estamos incorporando la definición de aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, justamente con el marco de hacer énfasis de que no solo el banco de inversiones es el aplicativo base para la gestión de las inversiones, sino y también el sistema de seguimiento de las inversiones, al cual vamos a también darle un mayor nivel de maduración, sino también van a haber otros aplicativos vinculados justamente con la gestión de las inversiones. ¿Cuáles son? Aquellos vinculados o que soportan los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Para dar pase a las vinculaciones que vamos a tener con los sistemas como el mismo CEPLAN o la Contraloría General de la República y otras entidades también a las cuales estamos tratando de incorporar algunas mejoras en materia de gestión de información. También se ha incorporado un ítem adicional que es el ítem 18 con el fin de establecer que el seguimiento se debe realizar en cada una de las fases del ciclo de inversiones, en las 4 fases, de tal forma de que podamos identificar indicadores que evidencien el cumplimiento de los objetivos esperados por cada fase y su relación con la contribución del cierre de brechas, sobre todo con ello, que es nuestro objetivo final como parte de nuestro sistema nacional. Adelante, Vivian. Gracias, Elizabeth. Vamos a brindarle entonces ahora el pase para que nos expongan sobre el artículo 8, el ente rector, a la señora Elizabeth Castillo. Adelante, Elizabeth. En el marco del artículo 8 se han incorporado algunas precisiones sobre el ítem 2 de las funciones de la DGPMI. Por favor, la diapositiva adelante. Ok. En el marco del ítem 2 decía que se han incorporado algunas precisiones. Las precisiones están relacionadas con ampliar en que no solamente se aprueben directivas, ¿no?, que regulan el funcionamiento del banco de inversiones, sino también en general otro tipo de regulaciones, llámese lineamientos, por ejemplo, ¿no?, que es justamente un marco para dar flexibilidad a mejoras que venimos implementando y que efectivamente se van a ampliar en el 2023. En ese marco, efectivamente, estamos dando ese mayor alcance para que la DGPMI pueda implementar estas metodologías
que van a recoger justamente dichas mejoras, ¿no? Más allá de la aprobación de directivas, es decir. Además, busca extenderse la articulación intersistémica al incluir aquellos aplicativos que hacíamos mención hace un momento, de entes rectores que se encuentran vinculados a nuestro sistema, como parte de la administración financiera del sector público. También esta ampliación va a ayudar justamente a esta interoperabilidad entre los sistemas. Y en el punto o ítem 19, también con esta modificación estamos buscando especificar que la administración del soporte tecnológico que lleva a cabo la DGPMI no solo es sobre el banco de inversiones, repito, sino también sobre el sistema de seguimiento de las inversiones. Adelante, por favor. Ok, también en el marco de estas incorporaciones hemos identificado, precisar de que las entidades son finalmente las que aprueban las metodologías específicas. Es por eso que hemos creído pertinente que en el ítem 20, si bien es cierto, nosotros como DGPMI regulamos el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, los operadores, al aprobar sus metodologías específicas por cada sector, esas metodologías debemos tener conocimiento para poder hacer justamente que las mejoras no vayan en contraposición con las metodologías que se vienen aprobando a nivel sectorial. Por eso es importante haber hecho dicha precisión. Igual en el ítem 21 se ha precisado que la desactivación de las inversiones se realizará sobre todos los aplicativos informáticos, no solamente en el marco del banco de inversiones. De esa manera se garantiza la integración de la información. Como parte del ítem 22, también se ha hecho una precisión, ¿no? En esta modificación se enfatiza que la DGPMI no solo facilita a los órganos mecanismos para el seguimiento al desempeño de la gestión de inversiones, sino que además brinda las reglas sobre las cuales se debe arribar o se debe implementar el seguimiento. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Elizabeth, por tu explicación. Vamos a continuar con la exposición ahora del artículo 9 del órgano resolutivo, brindándole el pase a la señora María Reyes. Adelante, María. Sí, muchas gracias, Vivian. Buenos días con todos. Efectivamente, en las funciones del órgano resolutivo se ha modificado el numeral 1, donde se señalaba anteriormente que el órgano resolutivo aprueba el PMI del sector, del gobierno regional o gobierno local, así como las modificaciones de los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI. Con esta modificación se ha eliminado el término meta, ya que los objetivos priorizados y los indicadores deben estar asociados al cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios, como bien lo había señalado Brian. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Con relación a la modificación del numeral 6, este tiene por objeto precisar que el órgano resolutivo no solamente conforma el Comité de Seguimiento de Inversiones, sino también lo preside. En este caso, el órgano resolutivo es el ministro, el gobernador regional o el alcalde. También se busca, ya que existe la necesidad de fortalecer las acciones de seguimiento y monitoreo que permitan el cumplimiento de los compromisos que asumen en estos espacios de gestión, ¿no? En los espacios de coordinación que se realizan a través del Comité de Seguimiento de Inversiones, donde existe una cartera priorizada de inversiones que tienen que ser ejecutadas, ¿no? En dicho sentido, con la modificación de esta función, el presidente, que es el ORGRGL, tiene que cumplir con esa función, no podría ser delegado en un asesor o en la Secretaría Ejecutiva o en otra unidad orgánica. Siempre tiene que estar presidida por el OR. Adelante, Vivian. Muchas gracias, María. Vamos a brindarle pase ahora a la señora Fiorella Bernabé para que nos explique sobre las modificaciones del artículo 10 de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector. Adelante, Fiorella. Okay. Muchas gracias, Vivian. Sí, continuando con las modificaciones o las precisiones que se han realizado al reglamento, por favor, si podemos seguir a la siguiente presentación. Gracias.
En el caso del artículo 10, se han realizado algunas precisiones dentro de la modificación del reglamento. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina. Muchas gracias. Respecto al párrafo 10 o numeral 10 del artículo 10.3 de las funciones de la OPMI del sector, se han hecho varias precisiones con relación a la función de la verificación de las inversiones que se formulan y se ejecutan. En este punto, es importante aclarar este artículo porque hay dos aspectos que se están previendo acá. Dentro de, bueno, la OPMI, dentro de sus funciones, tiene esta función de verificar que las inversiones a formularse, o sea, que vayan a estar registradas, por ejemplo, en su programación multianual de inversiones, se enmarquen y que se enmarquen dentro del ámbito de responsabilidad funcional del sector, se encuentren alineadas a los objetivos priorizados y se está precisando también que se haga esta verificación respecto a las metas asociadas al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios establecidos en la programación multianual de inversiones. En el caso de las inversiones que vayan a ser ejecutadas y que requieran algún tipo de financiamiento, por ejemplo, aquellas inversiones que llegan a los sectores, a través de los sectores de los niveles subnacionales, por ejemplo, de una municipalidad o de un gobierno regional en el marco de alguna solicitud de transferencia de recursos, la verificación de las inversiones, aparte de verificar estos aspectos vinculados al alineamiento con los objetivos priorizados, al alineamiento respecto al cierre de brechas de acceso de infraestructura o acceso a los servicios. Adicionalmente, lo que se va a hacer es una verificación respecto al cumplimiento de la metodología general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las metodologías específicas, sectoriales, así como el cumplimiento de las normas técnicas que les sean aplicadas a las tipologías de inversión dentro del ámbito de responsabilidad funcional del sector. Y obviamente se va a verificar que estas inversiones contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios de acuerdo a los criterios de priorización aprobados por los sectores, ¿no? Respecto a este punto, solamente precisar que se ha incluido esto porque la OPMI tiene dentro de sus funciones, desde que se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la aprobación de las metodologías específicas. Y también participa dentro de la actualización de las normas técnicas sectoriales. Entonces, al tener esta competencia, esta injerencia, se define y se establece desde la OPMI si puede realizar esta verificación en el marco de sus funciones. Por favor, la siguiente lámina. Adicionalmente, se han hecho precisiones en cuanto a las funciones que la OPMI del sector tiene. En cuanto al numeral 14 del artículo 10.3, se está realizando una precisión respecto al seguimiento que realiza la OPMI, ¿no? Y aquí se está básicamente aclarando que la OPMI del sector realiza seguimiento a las metas asociadas al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios establecidos en la programación multianual de inversiones. Esta evaluación se realizará de manera anual y se va a publicar en la sede digital de la entidad correspondiente. Adicionalmente, en el numeral 15, tal como lo precisó María en unas láminas anteriores, se ha hecho la modificación respecto al tema de quién preside los comités de seguimiento de inversiones y ahora es el órgano resolutivo. En ese sentido, la OPMI del sector tiene dentro de sus funciones apoyar al órgano resolutivo en el seguimiento del avance de la ejecución de las inversiones en su cargo. Como lo preside el órgano resolutivo, la responsabilidad directa del seguimiento y del cumplimiento de dichos acuerdos recae en el órgano resolutivo, pero la OPMI apoya al órgano resolutivo en dicho seguimiento. Este seguimiento igual se realiza y se registra en el marco de las bases de la información registrada por las unidades ejecutoras de inversiones en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este seguimiento se realiza de acuerdo con lo establecido por la DGPMI en el marco de los lineamientos, precisiones que se vayan a aprobar para dicho tema. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Fiorella. Vamos a continuar con la exposición sobre el artículo 11 de la Oficina de Aprobación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional, la cual está a cargo de Catherine Lajura.
Adelante, Catherine. Muchas gracias, Vivian. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en relación al artículo 11, referido a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, las funciones que realiza la OPMI, se ha precisado, ¿no? En este artículo que la verificación de las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentran alineadas con los objetivos priorizados y las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Se ha puesto de manera más explícita que cuando nos referimos a las metas, estamos hablando de las metas respecto al cierre de brechas, que son aquellas que se determinan en el programa multianual de inversiones a través de las inversiones que forman parte de la cartera, ya que cada inversión contribuye en mayor o menor medida al cierre de las brechas, ¿no? Entonces, en una cartera de inversiones tenemos inversiones que en suma contribuyen y cierran una determinada cantidad de brecha y pues estas constituyen las metas respecto al cierre de brechas. Entonces, en este artículo se ha precisado que cuando hablamos de metas nos referimos a estas metas del cierre de brechas. Siguiente. Muchas gracias, Catherine. Vamos a seguir con la exposición a cargo de la señora María Reyes, que nos expondrá el artículo 12 de la unidad formuladora. Adelante, María. Muchas gracias, Vivian. Efectivamente, se han realizado modificaciones a las funciones de la unidad formuladora, al numeral 4, donde se establecía que la unidad formuladora cautela. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, gracias. Que las unidades formuladoras cautelan que las inversiones de optimización y ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni correspondan a gasto corriente. En esta modificación se ha precisado que estas IOR cumplan con las definiciones establecidas en los incisos 7, 8, 9 y 10 del reglamento, ¿no? Entonces ahí lo que tiene que verificar la unidad formuladora al momento de aprobar las fichas es que efectivamente cumplan con esta definición. Asimismo, si bien es cierto, en la anterior función ya se establecía que las IOR no contemplan intervenciones que constituyan proyectos de inversión, se ha precisado que tampoco constituyan su fraccionamiento. Por otro lado, se ha realizado la modificación del numeral 9 de la función de la unidad formuladora. Anteriormente se señalaba que la unidad formuladora realizaba la consistencia técnica. En esta oportunidad se ha precisado que verifica y aprueba la consistencia técnica, ¿no? Entonces ahí la unidad formuladora tiene un rol bien importante durante la verificación que va a realizar entre el expediente técnico que ha elaborado la unidad ejecutora de inversiones y que este guarde consistencia con los estudios de preinversión o la ficha técnica que aprobó en su momento. Siguiente, por favor. También se han incorporado 4 nuevas funciones de la unidad formuladora. Por un lado, se ha señalado que cautelan que las inversiones a formularse o aprobarse, formularse para el caso de los proyectos de inversión y aprobarse para el caso de las IOR, según sea el caso, corresponden a unidades productoras que brinden servicios públicos que se enmarquen en las competencias de su respectivo nivel de gobierno. Acá la unidad formuladora, como ya sabemos, juega un rol bien importante y esta modificación se ha alineado también ya que hace poco se ha modificado el anexo 2 de la directiva 01, donde respecto al clasificador de responsabilidad funcional, donde ya se han establecido las competencias que tienen cada uno de los niveles de gobierno para formular y aprobar IOR. Por otro lado, también se ha incorporado como nueva función de la unidad formuladora desactivar las inversiones de acuerdo a los criterios establecidos por la DGPMI. Actualmente tenemos la resolución directoral 04 que en el año 2021 aprobó los criterios de desactivación para el caso de la DGPMI, ya que así estaba contemplado en el reglamento. Entonces, en esta oportunidad también le hemos dado ese rol a la unidad formuladora para que pueda desactivar las inversiones que, de acuerdo a los criterios, lo va a establecer la DGPMI en una próxima resolución directoral que se va a aprobar. Por otro lado, también se ha incorporado como función de la unidad formuladora registrar en los aplicativos informáticos del sistema las modificaciones en los proyectos de inversión que pueden presentarse después de la declaración de viabilidad
y previo a la aprobación del expediente técnico. Ya sabemos que en la práctica existen muchas modificaciones que se están realizando y ahora la unidad formuladora lo tiene que registrar como una responsabilidad en el aplicativo informático, ¿no? Y siempre cautelando que no cambie la concepción técnica del mismo. Por otro lado, también se ha incorporado como nueva función de la unidad formuladora registrar la actualización de los documentos técnicos que sustentaron la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión cuando estos hayan perdido vigencia. Como es de vuestro conocimiento, la declaración de viabilidad pierde vigencia a los 3 años, ¿no? Entonces ahí pueden ocurrir varios supuestos y la norma lo establece que pueden actualizarse. Entonces la unidad formuladora tiene esa función de registrar la actualización en el aplicativo informático. Adelante, Vivian. Muchas gracias, María. Estimados y estimadas, no se olviden que si desean realizar alguna consulta durante la exposición, pueden ingresar al chat del evento. Vamos a continuar con la exposición, brindándole los aportes de las modificaciones sobre el artículo 13 de la Unidad de Ejecutora de Inversiones a cargo de la señora Elizabeth Castillo. Adelante, Elizabeth. Gracias, Vivian. Bueno, continuando con las modificaciones que se han hecho en nuestro reglamento, en el artículo 13, adelante, por favor, sobre las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones, como bien se identifican, se han hecho mejoras, precisiones, básicamente, sobre las definiciones que se incorporaron al inicio. Efectivamente, dentro de las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones surge la necesidad también de precisar aquí de que el seguimiento se hace sobre el registro y actualización de la información de las inversiones que se realizan en todos los aplicativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, es una precisión tanto en la 4 como en la 6. Y se ha incorporado adicionalmente también un ítem adicional aquí en las funciones de la unidad ejecutora para acentuar el hecho de promover el registro de calidad y con oportunidad en los aplicativos del Sistema Nacional, considerando que estamos trabajando en la integración intersistémica, nosotros siendo parte de la administración financiera del sector público, ¿no? Aquí es importante esta incorporación dentro de las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones porque el acto siguiente, después de haber aprobado nuestro reglamento, la modificación básicamente es actualizar también la directiva de nuestro sistema. Y ahí vamos a ver cómo va a tener impacto justamente este cambio. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a brindar ahora el pase a la señora Fiorella Bernabé para que nos comente sobre la evaluación de calidad. Adelante, Fiorella. Muchas gracias, Vivian. Sí, respecto al tema de la evaluación de la calidad, lo hemos establecido como un ítem aparte dentro de esta presentación para que se pueda ver con claridad cuáles son aquellas modificaciones que hemos realizado dentro del reglamento de nuestro sistema. Por favor, si podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias, a la siguiente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Respecto a la evaluación de la calidad, se han hecho modificaciones tanto en las funciones de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones como de las oficinas de programación multianual de inversiones de los sectores. Es en ese sentido que dentro de la función de la DGPMI, que anteriormente indicaba que nosotros emitíamos una metodología para la evaluación a cargo de los sectores sobre la calidad de los proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional de estos sectores, se establecía que esta metodología o esta evaluación se daba solamente para aquellos proyectos que hayan sido declarados viables por los 3 niveles de gobierno, aplicando metodologías específicas aprobadas por los sectores. Nosotros realizando el análisis y la evaluación respecto a esta función en particular, identificamos que era demasiado limitante, porque solamente se enmarcaba en proyectos de inversión y en proyectos de inversión que hayan sido formulados aplicando metodologías específicas aprobadas por los sectores. En la práctica, realizando la evaluación y la revisión de las metodologías específicas aprobadas por los sectores, pues no tenemos una gran cantidad de metodologías específicas aprobadas, esta es bastante limitada aún, y la evaluación de la calidad es importante que se realice en el más breve plazo.
Es en ese sentido que nosotros modificamos dicha función para el caso de la DGPMI y también llevándola de la mano con lo que indica nuestro reglamento de organización y funciones, el ROF del MEF. Es así que se modificó estableciendo que la DGPMI emite una metodología general para la evaluación a cargo de los sectores sobre la calidad de la viabilidad de los proyectos y también hemos incluido la calidad de la identificación y aprobación de las IOR. ¿Por qué hemos incluido las IOR? Porque las IOR también contribuyen al cierre de brecha, también contribuyen a que generemos inversiones de calidad y al servicio público finalmente. Entonces es importante que no dejemos de lado también la evaluación de cómo se están aprobando, cómo se están registrando estas IOR, ya que también hemos identificado en la práctica que en muchos casos, tal vez por desconocimiento, se han estado incurriendo errores, ¿no? Como fraccionamientos, por ejemplo, que han sido temas bastante recurrentes en la revisión que hemos estado realizando desde la DGPMI. Es en ese sentido que se amplía esta metodología para el caso también de las IOR. Esta metodología es de aplicación de las OPMI, que yo lo voy a comentar con mayor precisión adelante, y que se enmarcan dentro del ámbito de responsabilidad funcional, que ya han sido declarados viables o aprobados por los 3 niveles de gobierno según corresponde. Asimismo, se hizo una modificación en cuanto a la DGPMI, cambiando el término de supervisar la calidad por evaluar la calidad de la aplicación del ciclo de inversión. Esto también mediante muestras de inversiones registradas en los aplicativos informáticos con periodicidad anual. Estos resultados de la evaluación van a ser publicados en la sede digital del MEF y los reportes se van a mostrar en los referidos aplicativos informáticos de nuestro sistema. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. De la mano con ello, se incorporó una función para la DGPMI de efectuar la revisión de la calidad de la aprobación o declaración de viabilidad de las inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a los parámetros y metodologías establecidas por la DGPMI. ¿Esto qué indica? Que tanto la OPMI del sector como la DGPMI tiene ese rol y esa función de efectuar la revisión de la calidad y evaluar la calidad de la aprobación y declaración de viabilidad de las inversiones públicas en los 3 niveles de gobierno, conforme a los parámetros y metodologías establecidos para ello. Ya como ustedes seguro ya tienen conocimiento, hace poco, el 5 de octubre, se aprobó y se publicó la resolución directoral 006. Esta resolución directoral aprueba la metodología general para evaluar la calidad de la declaratoria de viabilidad de los proyectos y la calidad de las IOR. Esta metodología, como ya lo hemos mencionado, estará a cargo de la DGPMI y de la OPMI sectorial, y básicamente la evaluación considera 2 criterios, los criterios normativos y los criterios analíticos. La evaluación se va a realizar de manera anual en el marco de muestras representativas y rige a partir del año 2023. Esto se ha puesto para el año 2023 para que ya las entidades puedan también ir organizándose, especialmente los sectores, y también nosotros como DGPMI, y también porque nosotros estamos estableciendo que esta metodología, esta evaluación se realice a través de manera informática, a través de un módulo, que es el módulo de evaluación de la calidad de inversiones, que estará habilitado dentro de los aplicativos informáticos del sistema, y la evaluación será en línea. Esto nos ayudará a transparentar la evaluación y también poder visualizar cómo es que se están formulando los proyectos. Los resultados de cada evaluación van a ser públicos en cada formato, ya sea el formato 7 o formato 8, dependiendo si es un proyecto o una IOR, y vamos a poder acceder todos a los resultados de la evaluación. También en la OPMI del sector se hizo una modificación en la que se indica que la OPMI realiza esta evaluación de la calidad mediante muestras, porque es inmanejable realizar una evaluación de todas las inversiones, entonces tenemos que hacerlo mediante muestras obviamente representativas respecto de los proyectos de inversión y de las IOR que se hayan declarado viables o aprobado dentro de un determinado tiempo en el marco de la responsabilidad funcional del sector de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Como ya les mencioné, en el marco de la metodología general que la DGPMI apruebe para ello. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Vivian. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en relación al artículo 11, referido a la función para la DGPMI de
Muchas gracias, Fiorella. Recordarles a los participantes que pueden hacer sus consultas en el chat de la sala, indicando el artículo y la consulta. Vamos a continuar con las opiniones sobre operaciones de endeudamiento externo a cargo de la señorita María Reyes. Adelante, María. Muchas gracias, Vivian. Por favor, la siguiente diapositiva. Como es de vuestro conocimiento, previo a la incorporación de los programas y proyectos en el Programa Multianual de Inversiones, se tiene que solicitar opiniones del sector y de la Dirección General de Tesoro Público. En ese sentido, en estas últimas modificaciones al reglamento, se ha uniformizado la terminología que se utilizaba en las diferentes funciones de la OPMI del sector y de la UF respecto con la finalidad de armonizar y alinear a la ley de endeudamiento. Por ejemplo, en el caso de las operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional, en el anterior reglamento se establecía que cuente con aval o garantía. Entonces, en esta oportunidad se ha precisado que tienen que ser operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional y sus garantías. Cuando nos referimos a y sus garantías, tenemos que vincularlo con que el Gobierno regional y el Gobierno local también pueden solicitar operaciones de endeudamiento y en este caso necesita la garantía del Gobierno Nacional. Otra modificación importante que se ha realizado es respecto a que se ha precisado y se ha uniformizado los diversos numerales que tienen que ser mayores a un año en las operaciones de endeudamiento. Asimismo, se ha precisado que las solicitudes de opinión versan sobre proyectos y programas de inversión. Por ello, vamos a empezar a revisar cada una de las modificaciones en las funciones de la OPMI. Por un lado, en la función de la OPMI, el sector emite opinión respecto a la solicitud que realiza la OPMI del Gobierno regional y del Gobierno local. En este numeral 11 se ha precisado que las operaciones tienen que ser de endeudamiento externo. En la anterior versión no se señalaba si era externo o interno. Asimismo, se ha precisado que es del Gobierno Nacional y sus garantías. Y también otro aspecto importante es que tienen que estar alineados a las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Siguiente, por favor. En el numeral 8, respecto a la función de la OPMI del Gobierno regional y Gobierno local, se ha realizado la precisión que la opinión que va a emitir la Dirección de Tesoro Público respecto a los programas o proyectos de inversión, asimismo, estas operaciones de endeudamiento van a ser financiadas con deuda externa y se ha precisado, como ya se había señalado, que es del Gobierno Nacional y sus garantías, y para que sea considerado de este modo en el PMI. También se ha precisado que deben estar alineados con los objetivos priorizados y las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Siguiente, por favor. En este caso, las funciones de la OPMI que se han modificado es del numeral 11, respecto a que, como ya se había señalado, también tienen que ser operaciones de endeudamiento externo mayores a un año del Gobierno Nacional y sus garantías. Acá un aspecto bien importante que ya lo había resaltado Fiorella en su presentación, es que la OPMI del sector tiene que emitir opinión respecto a las metas y que esas metas estén alineadas al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos y que tiene que verificar que cumplan con la metodología general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con las metodologías específicas sectoriales que son aprobados por el sector y con las normas técnicas que sean aplicables. Esto está alineado con las funciones que ya tiene el sector, la OPMI del sector, ya que son estas las que aprueban las metodologías específicas sectoriales en base a las normas técnicas que ellos manejan y son aprobados también por el mismo sector. Siguiente, por favor. Se ha incorporado una nueva función de la OPMI del sector que en la práctica se estaba dando o quedaba un vacío de cómo debería funcionar y en ese sentido se ha señalado que la OPMI del sector emite opinión a solicitud de la unidad formuladora de los gobiernos regionales y gobiernos locales sobre los proyectos o programas de inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo que sean mayores a un año y del Gobierno Nacional y sus garantías, verificando, como ya se había señalado, que se encuentren alineados a los objetivos priorizados y las metas respecto al cierre de brechas. Asimismo, tienen que cumplir con la metodología del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con las metodologías específicas sectoriales y las normas técnicas aplicables. Siguiente, por favor.
De igual manera, en las funciones del OPMI, del gobierno regional y del gobierno local, emite opinión a solicitud de la unidad formuladora y también se ha realizado la precisión que las operaciones de endeudamiento sean mayores a 1 año del gobierno nacional y sus garantías y que bueno, acá hay un error de redacción donde dice que cuenten con aval o garantía del Estado. Eso ha sido eliminado, creo que se ha copiado mal, solamente para precisar. También tiene que estar alineado a las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura y que cumplan con la metodología del sistema, las metodologías específicas y las normas técnicas que sean aplicables. Siguiente, por favor. De igual manera, respecto a la función que cumple la unidad formuladora en las materias de operación de endeudamiento, se ha precisado que tienen que ser mayores a 1 año, que se encuentren alineados a los objetivos priorizados y metas respecto al cierre de brechas, que cumplan con la metodología del sistema, cumplan con las normas técnicas sectoriales y con las metodologías específicas. En este caso es la verificación que realizan, ¿no? No es una evaluación posterior que tienen que realizar, porque la evaluación en la formulación del proyecto lo realiza la unidad formuladora y para el caso de las OPMI del sector solamente tienen que verificar, ¿no? Siguiente, por favor. Adelante, Vivian. Muchas gracias, María. Continuamos con la exposición, la cual estará a cargo de la señora Caterina Jura, quien nos expondrá el artículo 14, fase de programación multianual de inversiones. Adelante, Caterina. Gracias, Vivian. Bueno, en esta sección vamos a ver algunas modificaciones que se han realizado a la fase de la programación multianual de inversiones. En este caso vamos a iniciar por las consideraciones para registrar las inversiones en la cartera. Siguiente. En el artículo 14.5 se establecía que la cartera de inversiones del PMI considera proyectos de inversión declarados viables con expediente técnico, documento equivalente o en ejecución física, así como a nivel de idea, ¿no? Con estudios de preinversión elaborados o en elaboración. Y considera también inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación de manera agregada y simplificada. En este artículo o en este párrafo del artículo 14.5 se han hecho varias precisiones. En primer lugar, reemplazamos el término proyectos, ¿no? Por inversiones, ¿no? Porque hablamos de proyectos de IOARs. Y también se ajusta el orden de el estado de avance de las inversiones, empezando por inversiones en liquidación, luego en ejecución física, ¿no? Con expediente técnico y así hasta inversiones viables aprobadas. Esto con la finalidad de estar en línea un poco con el orden de prelación que también se establece en la directiva. Y se precisa según corresponda, ¿no? De acuerdo al nivel de avance de cada inversión. Esto básicamente es para un poco alinear los conceptos y de acuerdo al orden de prelación y también para referirnos de forma general a la composición de la cartera de inversiones cuando hablamos de inversiones y no de proyectos e IOARs. Siguiente. En el párrafo 14.6, para el registro de inversiones, ¿no? La información que debe incluirse para la programación de las inversiones en la cartera, se ha incorporado, ¿no? El indicador de brecha asociado a la inversión y su contribución al cierre de brecha. Si bien es cierto, estos registros se realizan previamente, no al momento de programar la inversión, sino previamente durante el registro de la inversión, ya sea en el formato 7 o algún ajuste en el formato 8, es importante que las OPMIs, al registrar las inversiones en la cartera, consideren el indicador al que se encuentra vinculado a la inversión y cuál es la contribución de esta inversión en el cierre de brechas, de manera que con el registro de todas las inversiones en las carteras puedan determinar la meta que se tiene a nivel de cartera de inversiones respecto al cierre de brechas. Siguiente. En el párrafo 14.11, ¿no? Referido a la incorporación de inversiones no previstas,
se ha precisado, ¿no?, que la forma de realizar estas incorporaciones es de manera excepcional, ¿no? No es una regla, siempre lo hemos mencionado en las capacitaciones, pero era necesario precisarlo a nivel del reglamento, que estas incorporaciones deben ser excepcionales, ¿no? Porque tenemos un proceso regular de programación multianual de inversiones que se realiza todos los años en el mes de febrero aproximadamente, ¿no?, de acuerdo a lo que se establece en el anexo 6. Y sin embargo, la gran cantidad de inversiones que hemos analizado se incorporan en el transcurso del año, pues debe ser mínimo, ¿no?, por razones que no se han podido determinar o establecer en la etapa de programación. Por eso es importante el término excepcional. También se ha precisado, ¿no?, que estas inversiones deben estar alineadas con los criterios de priorización. Si bien es cierto, los criterios de priorización sectoriales son aprobados y son aplicados por los 3 niveles de gobierno, también lo establece la norma, y en esta modificación estamos precisando que las inversiones incorporadas deben estar alineadas, ¿no? Por lo tanto, le aplican los criterios de priorización sectoriales. Siguiente. En el párrafo 14.12 se ha incluido el caso de la ejecución y o financiamiento, ¿no?, cuando una inversión es ejecutada por más de un nivel de gobierno. Entonces, aquí se han puesto varias precisiones en cuanto al nivel al que corresponde la entidad que cofinancia o co-ejecuta una inversión. Entonces, el primer ajuste ya no está referido solamente a cuando una inversión es ejecutada de manera conjunta por más de una entidad del gobierno nacional, sino se ha incorporado cuando una inversión es ejecutada y o financiada de manera conjunta, porque sabemos que también existen estas posibilidades y han sido materias de consulta, ¿no?, por parte de las entidades. Además, se ha agregado algunas diferenciaciones para los diferentes casos que puedan existir. Bueno, voy a leer cómo queda el párrafo en general, ¿no? Cuando la inversión contribuye a más de una brecha, se registra en la cartera de inversiones de uno de ellos, según acuerdo de las partes. Si es ejecutado y o financiado de manera conjunta por una entidad del gobierno nacional y uno o más de un gobierno regional o local, se programa en la cartera del sector, o sea, prevalece en este caso el sector, ¿no? Y en el caso los gobiernos regionales o locales ejecuten y o financien una inversión, deben acordar el PMI en el cual se registra la misma. Entonces, para esclarecer un poquito más lo que establece este párrafo 14.12, vamos con la siguiente lámina para poder ver algunos ejemplos. Bueno, entonces, en la primera sección de amarillo, ¿no?, donde se establece que una inversión sea ejecutada y o financiada de manera conjunta por más de una entidad de gobierno nacional, vamos a ver en el cuadro, ¿no?, en la sección de sectores, tenemos 3 inversiones y en la segunda columna vemos quién financia. En el primer ejemplo, financia el sector A y el sector B. En este ejemplo también la ejecutan los 2 sectores, el sector A y el sector B. Sin embargo, la brecha a cuál contribuye la inversión es la brecha del sector A, ¿no?, porque el sector B no participa con intervenciones en esta brecha y la inversión, ¿no?, se registra en la cartera del sector A. En el segundo ejemplo, bueno, es un caso de cofinanciamiento, financian el sector C y el sector D, solamente ejecuta el sector D, sin embargo, la brecha corresponde al sector D, por lo tanto, programa el sector D. Y en el tercer ejemplo, ¿no?, donde es un caso de financiamiento por el sector E y hay coejecución por parte del sector E y el sector F, y la brecha corresponde al sector F. Por lo tanto, la inversión la programa el sector F. A través de estos ejemplos hemos tratado de poner algunos casos, ¿no?, para que pueda ser un poco más clara estas modificaciones. Y en el caso de la inversión 4, que es el siguiente ejemplo, donde hay 2 sectores que financian y ejecutan, también existen 2 brechas, ¿no?, la brecha del sector G y el sector H. En este caso, ¿no?, cuando hay más de una brecha, es un acuerdo de las partes de estos 2 sectores que participan quien registra la inversión en su cartera. Entonces, es importante precisar que la inversión se programa o se registra en una sola cartera de inversiones.
En la segunda sección, que es la de celeste, ¿no? Cuando participan sectores y gobiernos regionales y locales, vemos el ejemplo de la inversión 5 y la inversión 6. En el primer caso, el financiamiento va a cargo de un sector, el sector A, y un gobierno regional. La ejecución va a cargo de este mismo gobierno regional. Y la brecha, ¿no? En el cierre de esta brecha participan el sector A, los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque tienen competencia para intervenir con inversiones para el cierre de esta brecha. Pero como existe financiamiento por parte del sector A, la inversión la programa el sector A. En el segundo ejemplo, también tenemos el sector B que financia la inversión y un gobierno local. Este es el caso con un gobierno local. Ejecuta el gobierno local y en esta brecha participan el sector B y los gobiernos locales, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el anexo 2. ¿Y quién programa la inversión? Le programa el sector B. En la última sección, que es la de gris, tenemos los casos donde hay gobiernos regionales y locales que comparten ya sea el financiamiento o la ejecución. Y en ambos casos, ¿no? Es quien programa la inversión ya corresponde a un acuerdo entre las partes, ya sea por cofinanciamiento o por coejecución. Siguiente. En el párrafo 14.13, referido a gobiernos regionales y locales, se establecía que las inversiones de los gobiernos regionales y locales financiadas con transferencias del gobierno local que cumplan con los criterios de priorización que aprueban los sectores, se consideran en el PMI del sector que efectúa la transferencia. En la modificación se ha contemplado, ¿no? También que se considere en el PMI del sector que efectúa la transferencia, pero se precisa que esta incorporación es hasta su culminación. Entonces, una inversión que en el año 1, por poner un ejemplo, recibe el financiamiento del sector y en el año 2 es financiada por el gobierno regional o el gobierno local, ¿no? Esta inversión la va a seguir programando el sector y para esto va a tener que coordinar con la OPMI del gobierno regional o local a cargo del financiamiento de los siguientes años. Entonces, la regla es que una inversión que ha recibido financiamiento de un sector total o parcialmente, la va a seguir programando el sector hasta su culminación. Siguiente. Vamos a ver también a través de ejemplos cómo se operativizan estos casos. En el primer caso tenemos la inversión 1 y la inversión 2, donde el sector A hace una transferencia, la ejecución la hace un gobierno regional, ¿no? Y en el cierre de esta brecha participan el sector A y todos los gobiernos regionales de acuerdo a lo establecido en el anexo 2. Entonces, ¿quién registra la inversión? El sector A. En el segundo caso, tenemos la transferencia de un sector B y la ejecución a cargo de un gobierno regional. Entonces, en el segundo caso, si se pueden dar cuenta, el financiamiento no solamente es por la transferencia del sector B, sino también el gobierno regional participa en el financiamiento. Entonces, la ejecución está a cargo del gobierno regional, pero sin embargo, la inversión la va a seguir programando el sector B. En la segunda sección, ya correspondiente a financiamientos entre gobierno regional y local, ¿no? En el ejemplo de la inversión 3 y inversión 4, vemos que la transferencia la realiza un gobierno regional al gobierno local. Parte del financiamiento va a cargo del gobierno local, pero la ejecución la realiza el gobierno local. Entonces, en el cierre de la brecha participan el sector A, los gobiernos regionales y gobiernos locales en general. Y quien programa la inversión en este caso ya corresponde a un acuerdo entre las dos partes, entre el gobierno regional y el gobierno local. La inversión número 4 en este ejemplo es similar. También participa, la transferencia la hace un gobierno local al gobierno regional y la ejecución a cargo del gobierno regional. Y también es un acuerdo de las partes quien programa la inversión en la cartera. Siguiente. En cuanto al artículo 14, referido a la fase de programación de inversiones para las empresas públicas bajo el ámbito de FONAVE, también se han incluido algunas precisiones. Siguiente. Y en este caso, un poco en línea con los ajustes que se han realizado en las definiciones,
Aquí se precisa, bueno, antes se hacía referencia que los registros correspondientes de la fase del ciclo de inversión se realizaban en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Ahora se establece de manera general en los aplicativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a las disposiciones que emita la DGPMI. Entonces, es un poco alinear este artículo, ¿no?, con el ajuste de las definiciones que ya lo mencionaron en la parte inicial de esta presentación. Siguiente. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Catherine, por resolvernos las dudas del artículo 14 y 15. Vamos a brindarle el pase al señor Brian Burga, quien nos explicará las modificaciones del artículo 16, fase de formulación y evaluación. Adelante, Brian. Muy bien, nuevamente por aquí vamos a desarrollar las modificaciones del artículo 16. Siguiente. Muy bien. Comenzamos por el numeral 16.4, referido justamente a este documento técnico o este conjunto de documentos técnicos que conocemos, ¿no?, como la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica de baja y media complejidad. En este caso, el reglamento inicialmente establecía, ¿no?, un conjunto de condiciones, ¿no?, 6 condiciones referidas a que estas tenían que tener como mínimo la definición de un problema objetivo, cuantificar la contribución al cierre de brecha, justificar el dimensionamiento de un proyecto, ¿no?, considerar de pronto las líneas corte, información también cualitativa, y un análisis sostenible del proyecto. Todo esto ha sido reemplazado ahora dentro del nuevo reglamento en lo que se refiere al numeral 16.4. En el sentido siguiente, ¿no?, los proyectos de inversión que aprueben los sectores, en este caso funcionalmente competentes, por supuesto, deben incluir como mínimo los contenidos establecidos en los documentos metodológicos para la identificación, la formulación y evaluación de los proyectos de inversión aprobados por la DGPMI. En este caso tenemos ya una metodología, es la guía para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión. Siguiente. Muy bien, en el numeral 16.5, como ya es conocimiento de ustedes, en el 2018 el reglamento, ¿no?, había establecido una línea de corte, 753. Todos los proyectos que estaban por debajo de este monto, igual a este monto, se elaborarán mediante una ficha técnica simplificada. Sin embargo, sabemos que esta referencia ha ido variando en el tiempo, ¿no? O sea, en el 2018 estábamos hablando de 4.150 soles, que era el valor de una UIT. Hoy en el 2022 estamos hablando de 4.600 soles, ¿no? Si analizamos esto en términos de variación, se ha incrementado un 11%, ¿no?, cerca de una variación de 337.500 soles. Si seguimos manteniendo esta referencia, al cabo de los próximos 5 años vamos a llegar a un incremento de cerca de más de 1 millón de soles respecto al año 2018. En ese sentido, lo que más bien nosotros buscamos es establecer un balance razonable entre el nivel de información, el nivel de esfuerzo con la complejidad que ameritan ciertos proyectos de inversión. Y por ello se ha establecido y se ha fijado un monto ya, digamos, constante, en este caso como referencia al valor del OIT de este año. Me refiero al monto de 3.450.000 soles. Este es el monto que en adelante va a mantenerse fijo con referencia a los siguientes años. Respecto al numeral 16.6, para los proyectos de inversión estándar, ¿no?, se utiliza la ficha técnica estándar, que previamente haya sido aprobado, en este caso, por cada sector funcionalmente competente y responsable, conforme a las metodologías generales que aprueba la DGPMI, ¿sí? Ya se ha eliminado, en este caso, los valores topes que ustedes encontraban en el reglamento. Siguiente. Muy bien, un punto muy importante también es referido a las características, ¿no?, que contienen ciertos proyectos de inversión para aplicar la diversidad de documentos técnicos de formulación que tenemos, ¿no?, desde la ficha técnica simplificada, estándar, la ficha técnica de baja y media complejidad y también el perfil, ¿sí? Para todos los proyectos que no comprendidos en los párrafos que acabamos de ver, 16.5, 16.6, se elabora una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, ¿no?, o en su defecto un estudio de preinversión a nivel de perfil.
según la aplicación del el examen que hacemos sistémico del nivel de complejidad de los proyectos de inversión, que obedecen justamente a una magnitud de monto de inversión y también a una aplicación de test de riesgo que se conforma de 13 preguntas, ¿no? Y que está en el anexo 10. Asimismo, se requieren estudios de preinversión a nivel de perfil para los proyectos de inversión que tengan por lo menos alguna de las siguientes 4 condiciones, ¿no? 3 de ellas son las que se mantienen, la última en este caso ha variado, referida justamente al valor tope de 407.000 UTs. Antes sabíamos que todos los proyectos que superen dicho monto tenían que aplicar un perfil. No obstante, esa condición se ha eliminado y ha sido reemplazada en todo caso por los enfoques que tienen hoy en día los proyectos de inversión. Tenemos proyectos, por ejemplo, inversión con enfoque de red de servicio, ¿no? Que básicamente se refiere a un modelo organizativo, ¿no? En el cual se articulan más de una unidad productora para proveer un servicio con articulación espacial, con articulación funcional. Pero también encontramos dentro de esta característica los proyectos de inversión multipropósito. Estos proyectos de inversión multipropósito pues son intervenciones temporales, ¿no? Que se financian total o parcialmente con recursos públicos y que se podrían, digamos, optimizar generando economías de alcance. Me refiero a la ventaja del costo que se puede obtener a través de un proyecto multipropósito produciendo 2 o más servicios conjuntamente frente a producirlos de manera separada, ¿no? Siguiente. Muy bien, referido al artículo, al numeral 16.9, ¿no? La unidad formuladora, previo a la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión o programas de inversión financiados con fondos provenientes de operación de endeudamiento externo, tal como ya lo había manifestado María, mayores a 1 año del Gobierno Nacional y sus garantías, solicita en este caso una opinión favorable de la EGPMI. Para tal efecto, la unidad formuladora también remite el estudio de preinversión correspondiente y la opinión de la OPMI. ¿Respecto a qué? Respecto al alineamiento con los objetivos priorizados y también con las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios establecidos en la programación multianual. Y también de acuerdo a la metodología aprobada por la EGPMI, ¿no? La metodología general. Y también de acuerdo a las metodologías específicas sectoriales, a las normas técnicas que sean aplicables y a la contribución del cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios de acuerdo a los criterios de priorización establecidos. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Brian. Vamos a continuar con la ponencia, brindando ahora los alcances de las modificaciones del artículo 17, fase de ejecución, que estará a cargo de la señora Fiorella Bernabé. Adelante, Fiorella. Muchas gracias, Vivian. Y continuando con la presentación, para el caso de la fase de ejecución también hemos realizado algunas precisiones. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina. Gracias, la siguiente, por favor. Perfecto. En el caso de la elaboración del expediente técnico se han realizado algunas precisiones y se han incorporado también acciones que son súper importantes de comentar en este espacio de reunión. En el caso de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, como ustedes ya bien saben, este debe sujetarse a la concepción técnica, económica y dimensionamiento contenidos en el estudio de preinversión o ficha técnica con el que se declaró el proyecto de inversión o en la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En este numeral está incorporado un aspecto importante respecto a las variaciones en los costos de inversión, ya que nosotros hemos revisado y hemos identificado que en la fase de ejecución se presentan costos bastante altos con relación a los estudios de preinversión o documentos técnicos con los que se declaró la viabilidad de los proyectos de inversión. En ese sentido, se ha incorporado que en caso que existan variaciones de costos de inversión del expediente técnico respecto al costo de inversión declarado viable y resulte superior a un porcentaje establecido por la EGPMI, la unidad ejecutora pondrá de conocimiento esta variación al órgano de control de la entidad, sin que ello implique la interrupción en la fase de ejecución. Respecto a este artículo,
precisarles que dentro de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones se está realizando un análisis para poder evaluar, verificar cuáles son estos porcentajes de variación que se están presentando en los proyectos de inversión en la fase de ejecución para poder determinar e identificar este porcentaje de variación al cual sería aplicable esta medida. Con ello también desde la DGPMI se van a establecer coordinaciones con la Contraloría General de la República para poder identificar cuáles son los pasos a seguir respecto a las notificaciones que vayan a realizar las unidades ejecutoras de inversiones a los órganos de control interno de sus entidades, ¿no? Porque vemos que en la práctica hay muchos proyectos que presentan variaciones y por ende las unidades ejecutoras van a tener que comunicar de esta variación a la OSI sin que ello implique obviamente la interrupción de la fase de ejecución. Los proyectos se van a seguir ejecutando con normalidad, pero sí va a haber un tema de comunicación y coordinación con la OSI, ¿no? Eso ya se está trabajando desde la DGPMI y las precisiones respecto a la variación del porcentaje y el procedimiento a seguir en estos casos va a estar claro y definido dentro de la directiva, de la modificación de la Directiva General de nuestro sistema, que también está próxima a publicarse. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Asimismo, se ha realizado una precisión respecto a las modificaciones que se presentan durante la ejecución física de las inversiones. Anteriormente solamente se mencionaban las modificaciones en los proyectos de inversión, pero en la práctica sabemos que las IOR también presentan modificaciones en fase de ejecución y estas no estaban definidas ni precisadas en la normativa de nuestro sistema. Es en ese sentido que se ha incorporado que para el caso de las IOR sí se pueden realizar modificaciones en ejecución física, pero estas modificaciones van a estar referidas a el cronograma, los costos y las metas físicas. Estas modificaciones, tanto para proyectos como para IOR, deben estar registradas en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, deben ser registradas por la unidad ejecutora de inversiones antes de ser ejecutadas, adjuntando el respectivo sustento. Esto, no hay que olvidar que la unidad ejecutora de inversiones es la responsable de la ejecución de las inversiones. Es por ello que se está precisando que estas modificaciones deben ser registradas antes de su ejecución y deben de adjuntar los respectivos sustentos donde se evidencien los motivos de las variaciones. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Fiorella. Vamos a continuar con la exposición sobre el artículo 18, fase de funcionamiento, a cargo de la señora Elizabeth Castillo. Adelante, Elizabeth. Gracias, Silviana. Bueno, se ha hecho solamente una modificación dentro de la fase de funcionamiento del ciclo de inversiones, es el artículo 18, para poder incorporar un ítem adicional, ¿no?, relacionado a que con este ítem lo que queremos es cerrar el ciclo, ¿no? Como ustedes saben, es la última fase del ciclo y al parecer estaba tácito el mensaje dentro de lo que anteriormente estaba regulado, pero es necesario precisarlo para que no quede claro, para que quede claro para todos nosotros, ¿no? Para todos los operadores y miembros del sistema. Entonces, se ha tratado de incorporar un ítem referido a que las entidades, al ser responsables justamente de los activos y de procurar el cierre del ciclo de inversiones, en la inversión específica, pues logre culminar, ¿no? Logre culminar alcanzando la misión final de la inversión pública, que es que la infraestructura pues finalmente esté en uso y ese uso pues sea disfrutado por la ciudadanía, sea el servicio. Entonces, como repito, a pesar de que es tácito, es necesario que se declare de esa manera, de manera precisa. Entonces, siendo que el titular debe asegurar la generación y entrega de los servicios, ya que es la entidad titular de los activos en los que se ha invertido y que, por tanto, es también responsable de la provisión del servicio. Eso es la única precisión en este artículo. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Elizabeth. Continuando con la exposición, vamos a brindarle el pase a la señorita María Reyes y nos expondrá el artículo 20,
para las fases del ciclo de inversión y nos dará algunas precisiones sobre el Decreto Supremo 236. Adelante, María. Muchas gracias, Vivian. Siguiente, por favor. Como es de vuestro conocimiento, en el año 2020, mediante el Decreto Supremo 179, se incorporó un nuevo modelo para que las entidades puedan suscribir convenios de formulación y evaluación de proyectos de inversión. En ese sentido, se establecía que las entidades del Gobierno Nacional de diferentes sectores pueden celebrar convenios entre sí para la fase de formulación y evaluación en el marco del sistema. Sin embargo, en la casuística lo que se ha advertido es que no solamente debería ser, no solo se debió haber establecido la posibilidad de que sean los diferentes sectores que puedan suscribir convenios, ¿no? Sino también que se pueda establecer entre las entidades del mismo sector puedan suscribir convenios. Por ejemplo, con la anterior disposición, el MEF podría haber suscrito un convenio con el MTC, pero el MEF dentro de, como sector, también tiene otras entidades, por ejemplo, el OCE, ONP, FONAFE. En ese sentido, el MEF dentro no podía haber suscrito un convenio de formulación y evaluación con FONAFE, OCE. Había esa restricción. Con esa disposición lo que se ha establecido que las entidades del Gobierno Nacional pueden celebrar convenios entre sí para la fase de formulación y evaluación. En ese sentido, ahora sí se va a poder establecer o suscribir los convenios entre las entidades del mismo sector. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, en el caso del MTC, que tiene otras entidades dentro del sector como Sutran, ENAPU, APN, ATU. Esa es la precisión que se ha realizado con esta modificación. Siguiente, por favor. Mediante el Decreto Supremo 236, publicada ahora en el mes de octubre, se ha creado la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente denominada Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento y Evaluación del Avance de las Inversiones Públicas, Privadas y Público-Privadas, ¿no? Que se llama CANSEIP. En este caso, la Comisión de Alto Nivel va a hacer seguimiento y evaluación tanto de inversiones públicas, privadas y público-privadas, ¿no? Acá estaría incluido las obras públicas, las inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las público-privadas, que son las asociaciones público-privadas cofinanciadas, y las asociaciones público-privadas autosostenibles, que está regulado por la normativa del Sistema Nacional de Inversión Privada. Siguiente, por favor. Esta es una medida muy importante que ha adoptado el Poder Ejecutivo con la finalidad de que se cierren las brechas de infraestructura y acceso a servicios. En ese sentido, como objeto de la medida, como objeto de la Comisión de Alto Nivel, se establece que realiza el seguimiento y evaluación del avance de las inversiones público-privadas y público-privadas, el cual tiene como objeto impulsar la articulación intersectorial para la toma oportuna de decisiones orientadas a viabilizar la ejecución efectiva de las inversiones públicas, privadas y público-privadas en los diferentes sectores, ¿no? Con la finalidad de que las entidades cumplan con los cronogramas establecidos para la ejecución de las inversiones. Siguiente, por favor. Entre las funciones más importantes que se ha establecido para la Comisión de Alto Nivel es realizar el seguimiento de la ejecución de las inversiones de los diferentes sectores sobre la base de la información que recopile y sistematice su Secretaría Técnica. Cabe precisar que la Secretaría Técnica está a cargo del equipo especializado de seguimiento de inversiones que está adscrita al MEF. Asimismo, realiza el seguimiento de aquellos problemas identificados en el desarrollo de la ejecución de las inversiones para que se adopten las medidas oportunas para impulsar la ejecución. Asimismo, propone las acciones correspondientes orientadas al cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal de las inversiones. Siguiente, por favor. Como bien su nombre lo señala, es una comisión de alto nivel que está conformado, lo preside el presidente del Consejo de Ministros y está conformado por sectores priorizados. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Transporte y Comunicaciones y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, en la normativa, en el Decreto Supremo, se ha establecido que, en caso lo considere la Comisión de Alto Nivel, puede invitar a los otros ministros de los demás sectores, a los viceministros o a los responsables de las unidades ejecutoras. Es decir, esta comisión no solamente va a velar para que se cumpla y ejecute las inversiones que están a cargo de los ministerios que conforman la Comisión de Alto Nivel, sino en general de todas las inversiones, con la finalidad de que exista un efectivo destrave y se aumente la ejecución de las mismas. Siguiente, por favor.
Como ya lo señalé anteriormente, la Comisión de Alto Nivel cuenta con una Secretaría Técnica encargada de brindar apoyo técnico y administrativo permanente para el cumplimiento de las funciones de la Comisión de Alto Nivel, el cual está a cargo del equipo especializado de seguimiento de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, conocida actualmente como ESI, que se encarga del destrabe de las inversiones. Siguiente, por favor. Como ya había señalado, la Secretaría Técnica brinda apoyo técnico y administrativo a la Comisión, programa y agenda las sesiones, elabora la programación de actividades, coordina con las unidades de organización del Ministerio de Economía y Finanzas en todo cuanto resulte necesario para el cumplimiento de las funciones de la Comisión. Acá es bien importante resaltar que dentro del Ministerio de Economía y Finanzas se encuentran los entes rectores del Sistema Nacional de Inversión Pública, a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público, el ente rector del Sistema de Abastecimiento a cargo de la Dirección General de Abastecimiento. Estos son las tres unidades o actores más importantes que se van a involucrar como parte de la Comisión de Alto Nivel en caso exista algún tema de coordinación interna con la finalidad de ayudar a la ejecución de las inversiones. Asimismo, la Secretaría Técnica formula reportes periódicos en la Comisión de Alto Nivel orientados a que las entidades titulares de las inversiones público-privadas y público-privadas que se encuentran a cargo de las inversiones ayude a la toma de decisiones para el desarrollo de las inversiones públicas. Como es de vuestro conocimiento, las inversiones públicas, privadas y público-privadas está descentralizado y cada entidad es competente de encargarse de la formulación y ejecución de las inversiones. Asimismo, realiza todas las acciones necesarias para el cumplimiento del Decreto Supremo. Como ya había señalado, mediante la Comisión de Alto Nivel se van a identificar los problemas que actualmente existen en la ejecución de las inversiones, ya sea público-privadas y netamente privadas. Acá solamente para aclarar el tema respecto a la comisión, al Comité de Seguimiento de Inversiones que existe en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, son dos temas muy diferentes, ¿no? Por un lado está la Comisión de Alto Nivel que está a cargo de 7 ministerios, representados cada uno por su ministro, y el Comité de Seguimiento de Inversiones, que está regulado en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, que lo preside el OR, ¿no? Y con el apoyo de la OPMI. Entonces va a haber doble seguimiento, pero cada uno tiene sus propias funciones. Por un lado, el caso del Comité de Seguimiento de Inversiones solamente es para la ejecución de las inversiones públicas, y la Comisión de Alto Nivel sí se encarga del seguimiento, apoyo, destrabe para la ejecución de las inversiones públicas, privadas y público-privadas. Gracias, Vivian. Muchas gracias, María. Hemos culminado el bloque de exposición del tema denominado Modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Agradecemos a los expositores de la DGPMI, María Reyes, directora de Normatividad, Fiorella Bernabé, directora de Gestión de Inversiones, Elizabeth Castillo, directora de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública, Catherine Najura, ejecutivo de Programación Multianual de Inversiones, Brian Burga, experto en política y estrategias de la inversión pública. Ahora procederemos a absolver las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Vamos a realizar la primera pregunta. Iniciaremos con la señora Fiorella Bernabé. Primera pregunta. Con relación a la evaluación de la calidad de las inversiones, ¿es posible que los sectores aprueben sus metodologías específicas para evaluar la calidad de las inversiones en su ámbito de responsabilidad funcional? Adelante, Fiorella. Muchas gracias, Vivian. Bueno, con relación a esta pregunta, no es posible nosotros con un tema de ordenar un poco cómo va a ser el proceso de evaluación de la calidad de las inversiones y en el marco también de alinear las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del MEF,
hemos identificado que la metodología es única y es general para el caso de la evaluación de la calidad de las inversiones. Es en ese sentido que las entidades, es decir, las OPMIs de los sectores y la DGPMI van a tener que utilizar la metodología general aprobada mediante resolución directoral 006 del 5 de octubre para realizar dicha evaluación de la calidad. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Con la modificación del reglamento se ha incluido que en el caso de la variación del costo de inversión de expediente técnico respecto al declarado viable, resulte superior al porcentaje establecido por la DGPMI. La UEI pondrá de conocimiento esta variación al órgano de control de la entidad, sin que ello implique la interrupción de la fase de ejecución. ¿Esta disposición se aplica a las IOR? Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. No, esta disposición solamente aplica para los proyectos de inversión. Aquellos proyectos que en fase de ejecución, al momento de elaborar sus expedientes técnicos, varíen el costo de inversión de acuerdo a los porcentajes establecidos por la DGPMI. Dicha comunicación hacia el órgano de control interno de la entidad solamente aplica para el caso de los proyectos de inversión, no para la CIOR. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Con la modificación del reglamento en la que se precisa que la OPMI sectorial deberá, entre otros aspectos, verificar el cumplimiento de la metodología sectorial y normas técnicas de los proyectos de inversión, ello significa que las OPMI tendrán el rol de evaluar los estudios de preinversión y las fichas técnicas que formulen las unidades formuladoras. Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. Bueno, no, con esta función que en realidad ya estaba establecida, pero se han hecho precisiones y modificaciones, no es que las OPMIs vayan a asumir esa responsabilidad y ese rol. Hay que recordar que la responsabilidad de la formulación y evaluación de los documentos técnicos es directa de la unidad formuladora. No obstante, en el caso de las operaciones de endeudamiento externo o aquellas inversiones que vayan a necesitar de algún tema de transferencia de recursos a través de los sectores, sobre ello la OPMI en el marco de sus funciones, que ya lo hemos indicado, tienen como funciones aprobar las metodologías específicas, las cuales obviamente consideran las normas técnicas o parámetros técnicos aplicables, y además, considerando que la OPMI aprueba también la estandarización de los proyectos de inversión, lo cual implica considerar las normas técnicas dentro de los sectores, es que se ha considerado que también la OPMI realice dicha verificación. No obstante, no hay que olvidar que la responsabilidad de la formulación y evaluación recae en la unidad formuladora. Esta función no ha sido retirada para el caso de las unidades formuladoras. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Considerando que la unidad formuladora, en el marco de sus competencias, es el órgano responsable de la elaboración, aprobación y/o viabilidad de las fichas técnicas y estudios de preinversión, así como de la aplicación de los contenidos, metodologías generales y específicas, parámetros y normativas sectoriales, corresponde que la DGPMI precise de manera explícita que, para la aplicación de los articulados, la verificación de la OPMI del cumplimiento de los mencionados aspectos se realiza sobre la base de la opinión sustentada y declarada por la unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones u órgano técnico, según corresponda, de acuerdo a la normativa de la organización interna de la entidad. Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. Sí, esta pregunta va un poco de la mano con la anterior. Y efectivamente nosotros en la modificación de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones vamos a realizar mayores precisiones respecto a cómo va a ser esa verificación o esa opinión que la OPMI dé. Definitivamente la OPMI tiene dentro de sus funciones, como ya lo hemos indicado, el aprobar las metodologías y por ende conoce cómo se formulan los proyectos. Igual las opiniones que se vayan a dar
van a tener que venir de igual manera avaladas, sustentadas por los órganos técnicos dentro de sus entidades, ¿no? Ya sean los programas, unidades formuladoras o unidades ejecutoras. Esas precisiones van a estar mucho más puntualizadas, declaradas dentro de la Directiva General. Gracias. Gracias por la resolución, Fiorella. Siguiente pregunta. En el artículo 10 sobre la OPMI, cuando incluyen que cumplan con la metodología general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las metodologías específicas sectoriales, las normas técnicas que les sean aplicables, en ese sentido, ¿la OPMI tendrá que dar opinión previa antes de la declaratoria de la viabilidad? Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. Respecto a esta opinión, no es una opinión previa a la declaratoria de viabilidad. La única opinión previa a la declaratoria de viabilidad que realiza la OPMI es para el caso de las operaciones de endeudamiento externo. En el caso de la verificación o opinión que vaya a dar la OPMI, ya es para, por ejemplo, los proyectos que, como ya lo indiqué, que vayan a necesitar algún tipo de financiamiento y transparencia de recursos. Es allí donde se va a realizar dicha verificación, pero la opinión o la verificación previo a la declaratoria de viabilidad solamente aplica para el caso de endeudamiento externo. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. ¿Debería la unidad formuladora emitir informe de consistencia después de una actualización del expediente técnico en la fase de ejecución? Adelante, Fiorella. Ok, gracias, Vivian. Sí, bueno, respecto al tema del informe de consistencia, hay que centrarnos un poco también en qué consiste esto, ¿no? O sea, el informe de consistencia, verificar la consistencia o que no se cambie la concepción técnica, es una función de la propia unidad formuladora que se realiza posterior a la viabilidad y cuando ya se cuenta con un expediente técnico elaborado, todavía no aprobado. Es decir, la unidad ejecutora en el marco de sus funciones elabora el expediente técnico y lo remite a la unidad formuladora para que la unidad formuladora realice esta verificación de que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto de acuerdo al documento técnico que sustentó la viabilidad. Es en ese sentido que si, por ejemplo, la unidad formuladora ya emitió su informe de consistencia, lo pasa a la unidad ejecutora para la aprobación del expediente técnico y en el camino surge una actualización del expediente técnico sin que se haya dado inicio a la ejecución física como tal, es decir, ya la inversión está en ejecución, este expediente técnico, esa modificación debería de pasar nuevamente a una revisión de la unidad formuladora para su verificación de que esa modificación no conlleve a un cambio de concepción técnica y por ende tendría que haber un pronunciamiento. Pero si es que ya se realizan actualizaciones del expediente técnico cuando el proyecto está en ejecución física, eso ya es responsabilidad directa de la unidad ejecutora, ya ahí la unidad formuladora no emite ningún tipo de pronunciamiento. Ya es responsabilidad directa de la unidad ejecutora lo que vaya a modificar y vaya a ejecutar. Obviamente, salvaguardando que estas modificaciones no cambien la concepción técnica, económica y dimensionamiento de acuerdo a lo que la norma indica. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el registro de modificaciones que realiza la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversión? Adelante. Ok. Sí, esta también es una consulta que nos realizan de manera recurrente. La unidad formuladora, como ya bien se sabe, es responsable de la fase de formulación y evaluación y la unidad ejecutora es responsable de la fase de ejecución. Sin embargo, posterior a la declaratoria de viabilidad pueden surgir variaciones, modificaciones del documento técnico con el que se sustenta la declaratoria de viabilidad, ya sea una estudio de preinversión o una ficha técnica. Es en ese sentido, por ejemplo, cuando se quiere hacer alguna precisión, actualización, mejora al estudio, ahí es cuando corresponde a la unidad formuladora realizar dicho registro en el formato 8A para el caso de los proyectos de inversión. Pero siempre estas modificaciones se realizan por un requerimiento de la unidad ejecutora. No es que la unidad formuladora, porque se le ocurre,
realiza la modificación, no es así. Ya hay que recordar que la fase de ejecución como tal es de responsabilidad directa de la unidad ejecutora. Por ello, que si se identifica algún tipo de mejora previo a la elaboración del expediente técnico, la unidad ejecutora tendrá que comunicar esa modificación a la unidad formuladora para que la unidad formuladora realice el registro correspondiente. Diferencia de los registros que realiza la unidad ejecutora en modificación de la fase de ejecución. Ya cuando se tiene un expediente técnico aprobado, que estamos en ejecución física, esas modificaciones recaen directamente en la unidad ejecutora y ya no pasan por una opinión de la unidad formuladora. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. La unidad ejecutora debe sustentar la consistencia técnica y la unidad formuladora debe verificar y aprobar dicho sustento. Adelante. Gracias, Vivian. Sí, efectivamente, como lo mencioné en una pregunta anterior, la unidad formuladora verifica, registra y aprueba dicha consistencia en el marco de los sustentos que la unidad ejecutora realice, ¿no? Es decir, la unidad ejecutora tiene que enviar cualquier tipo de modificación o sustento respectivo de las variaciones que el proyecto vaya a presentar a la unidad formuladora. Y es responsabilidad de la unidad formuladora evaluar, verificar y registrar dicho informe de consistencia. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Sobre el registro que hace la unidad formuladora de modificaciones previas al expediente técnico, ¿este se hace por única vez? Si se realiza una actualización de expediente o un expediente técnico de saldo de obra, ¿la unidad formuladora ya no haría ese registro? Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. No es por única vez. O sea, va a depender muchísimo de cómo se conciba la ejecución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que se ejecutan con más de un expediente técnico. Entonces, la consistencia se va a realizar por cada uno de los expedientes técnicos. Si ya la unidad formuladora registró y aprobó la consistencia de un expediente técnico de un determinado tramo, por ejemplo, de un tramo, componente o producto, ya inicia la ejecución física del mismo, ya es responsabilidad directa de la unidad ejecutora continuar con dicha modificación o con dicha ejecución. Ahí ya la unidad formuladora no entra a tallar. Pero si es que el proyecto está concebido en más de un expediente técnico, la consistencia del mismo será por cada uno de esos expedientes técnicos y ahí sí participa la unidad formuladora. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Vamos a brindarte la última pregunta para darle el pase a María Reyes. Pregunta, Fiorella. La desactivación definitiva de una inversión en el banco de inversiones significa que ya no puede volver a formular la inversión. Adelante. Gracias, Vivian. Bueno, con relación a esta pregunta, la respuesta es depende. Depende de la causal de la desactivación definitiva que se ha dado, ¿no? Porque hay muchos criterios de desactivación que ya están establecidos en nuestra directiva de desactivación, que como lo mencionó María, va a ser actualizada en el marco de las actuales disposiciones que se están dando en este reglamento. Entonces, va a depender mucho de la causal por la cual se ha desactivado esa inversión. Por ejemplo, si se desactiva una inversión porque la entidad no era competente para ser formulada, obviamente la entidad no va a poder formular esa inversión nuevamente porque no es competente. Lo tendrá que formular la entidad competente. Si se desactiva una inversión de manera definitiva por pérdida de vigencia, ese proyecto o esa IOAR sí va a poder ser registrada nuevamente. ¿Por qué? Porque la necesidad, claro, obviamente siempre y cuando se identifique que la problemática y la necesidad continúa, ¿no? Entonces sí se puede volver a registrar una inversión. Y por eso indico que la respuesta es en realidad depende, va a depender mucho de la causal de la desactivación para poder precisar si es que una inversión puede volver a formularse o no. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Vamos a proseguir entonces la solución de consultas. Ahora le toca brindarle el pase a María Reyes con la siguiente pregunta.
En el párrafo 9.3 del artículo 8 se establece que el órgano resolutivo preside el Comité de Seguimiento de Inversiones. ¿Es posible su delegación? Adelante, María. Gracias, Vivian. Con la reciente modificación de la función del OR, donde se precisó que va a presidir el Comité de Seguimiento de Inversiones, no existe la posibilidad de que no se ha regulado la posibilidad de que ésta sea delegada en otra unidad orgánica en el marco del sistema, ¿no? Toda vez que existe la necesidad de fortalecer las acciones de seguimiento y monitoreo que permitan el cumplimiento de compromisos que se asuman en los espacios de gestión, es decir, en la ejecución de la cartera priorizada de inversiones. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. En el párrafo 12.3 se ha incorporado una función de la unidad formuladora, la de desactivar las inversiones, de acuerdo a los criterios establecidos por la DGPMI. Al respecto, las unidades formuladoras podrían desactivar las inversiones teniendo en cuenta los criterios de desactivación aprobados mediante la resolución directorial 004-2021 EF de 6301. Adelante, María. Gracias. Con relación a esta consulta, mediante la RD04 se aprobaron criterios de desactivación de inversiones. Si bien es cierto, se estableció un periodo para que las unidades formuladoras puedan desactivar las inversiones en base a estos criterios. Actualmente solamente rige para la desactivación de inversiones que realice la DGPMI. En este sentido, si bien es cierto, se ha incorporado el párrafo 12.3 como una nueva función de la unidad formuladora, la desactivación de inversiones, la DGPMI tiene que aprobar nuevos criterios para que puedan ser usados por las unidades formuladoras en la desactivación de las inversiones. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el órgano resolutivo se encarga al gerente municipal? ¿Él podría presidir o quién debe asumir el órgano resolutivo? Adelante, María. Sí, con relación a esta pregunta, sabemos que las funciones de órgano resolutivo no son delegables. El órgano resolutivo es el ministro, el gobernador regional o el alcalde. En ese sentido, el que va a presidir siempre los comités de seguimiento de inversiones va a ser el órgano resolutivo. No existe la posibilidad, como ya había mencionado, de encargar o delegar esta función en el gerente municipal o en otra unidad orgánica de la entidad. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿Quién hace las veces de órgano resolutivo para el caso de una empresa de FONAFE? Adelante, María. Sí, como es de vuestro conocimiento, las empresas, de acuerdo al anexo 1 clasificador institucional del sistema, las entidades se han agrupado por sectores. En ese sentido, FONAFE está adscrita al Ministerio, está agrupada en el sector del Ministerio de Economía y Finanzas, por tanto, el OR es el Ministro de Economía y Finanzas. Complementando un poco a esta consulta, si bien es cierto que el OR es el que preside en los comités de seguimiento de inversiones, también se debe tener en cuenta que en el marco de nuestra normativa se ha establecido que para el caso de las entidades o empresas públicas pertenecientes al sector GR y GL, el OR realiza sus funciones de seguimiento a través del titular o la máxima autoridad de dichas entidades o empresas públicas. Tal vez esta consulta está relacionada con la última aclaración que acabo de realizar. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de elaboración de la consistencia? Adelante, María. Sí, gracias. Con la actual modificación de la función de la unidad formuladora, antes se señalaba que la unidad formuladora realizaba la consistencia técnica. Actualmente se ha modificado y se señala o se precisa que la consistencia técnica es verificada y aprobada por la unidad formuladora. Entonces, el responsable de aprobar la consistencia técnica es la unidad formuladora. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿El órgano resolutivo puede delegar la función de presidir el Comité de Seguimiento de Inversiones? ¿Y cuál sería su marco normativo que lo permita? Gracias, María. Adelante, Sí. María.
Sí, como ya había precisado, el órgano resolutivo es el que preside los comités de seguimiento y no existe la posibilidad de que ésta sea delegada en el marco del sistema. No se ha establecido esa facultad. Adelante, Vivian. Gracias, María. Es la última pregunta para asignarte. ¿La unidad formuladora desactivará las inversiones que ella misma aprueba? Adelante. Sí, la unidad formuladora en el marco del sistema tiene diversas funciones, ¿no? Una de ellas es la formulación y evaluación de proyecto de inversión o la aprobación de IOR. Entonces, en base a los criterios que establezca la EGPMI, que deberán ser diversos criterios, la unidad formuladora desactivará las inversiones, ¿no? Ya sea aquellas inversiones que haya formulado o aprobado, ¿no? Indistintamente. Porque la idea es que las inversiones, por ejemplo, en el caso que hayan perdido vigencia desde la declaración de viabilidad, que era de 3 años, si no se ha realizado con la actualización, sean desactivadas, ¿no? Entonces, ahí la EGPMI va a aprobar mediante resolución directoral cuáles van a ser los criterios para que las unidades formuladoras desactiven las inversiones. Adelante, Lidia. Gracias, María. Vamos a brindarle ahora el pase con las siguientes preguntas a la señora Elizabeth Castillo. Primera pregunta, Elizabeth. En el artículo 3 de definiciones se ha incorporado la definición 18, seguimiento al desempeño de la gestión de inversiones. Al respecto, ¿a qué se refiere el desempeño de la gestión de inversiones? Adelante, Elizabeth. Gracias, Vivian. El seguimiento al desempeño de las inversiones tiene alcance a todas las fases del ciclo de inversiones, es decir, que ahí se están identificando una serie de indicadores, un set de indicadores por cada fase para justamente ponderar y evaluar cómo se está dando el cumplimiento de los objetivos esperados, con evidencias específicas sobre lo que las entidades han declarado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es decir, lo que registran las entidades en nuestros sistemas o nuestros aplicativos informáticos es lo que se va a considerar como parte de esa evaluación, como parte de ese seguimiento al desempeño, ¿no? Y bueno, finalmente, el seguimiento al desempeño de las inversiones tiene relación directa con la contribución al cierre de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios, pues que el seguimiento está vinculado justamente para lograr el fin o el resultado final de las inversiones, que es el cierre de brechas. ¿Podrían brindar algunos ejemplos de la función de regulación que van a realizar la DGPMI en el marco del seguimiento? Adelante. Gracias, Vivian. La esencia es diseñar una normativa más flexible, ¿no? Y menos rígida, es decir, la vamos a hacer menos complicada. Realmente esa es nuestra esencia en estas mejoras que estamos tratando de implementar. Para que justamente no vaya en detrimento con los resultados esperados por cada una de las inversiones. Y finalmente, si estamos buscando esta esencia, estamos diseñando algunos instrumentos, llámese lineamientos, ¿no? A propósito de la consulta, lineamientos que van a recoger justamente las experiencias y las lecciones aprendidas de las mismas entidades y las mejoras que las mismas entidades nos propongan. Es por eso que, por ejemplo, estamos teniendo ahorita consultas, ¿no? A propósito de las mejoras que vamos a implementar en el formato 12. Entonces, esas consultas que estamos teniendo con algunas entidades que han sido muy receptivas para poder brindar opciones o alternativas de mejora, estamos recogiendo, capitalizando dichas mejoras incluso que se están implementando al interior de las entidades para que se institucionalice, ¿no? Se haga réplica y se amplíe, extrapolándolos a nivel nacional. Entonces, ahorita estamos en una suerte de pilotos, ¿no? Y laboratorios que nos van a ayudar justamente a poder tener la evidencia suficiente para poder plantear nuevos lineamientos. Y con eso quiero decir de que la idea es que estos lineamientos no vayan a competir con nuestra directiva general. Va a haber coincidencia con la directiva general, ya que también esta va a ser modificada. Gracias, Elizabeth. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la desactivación se realizará sobre todos los aplicativos informáticos? ¿Qué aplicativos informáticos? Adelante, Elizabeth. Como se explicó en la definición, los aplicativos informáticos del sistema van a tener un ajuste sustancial, ¿no? Ese ajuste sustancial lo vamos a ver
en los cambios progresivos del 2023. Y adelantándonos a ese contexto que vamos a vivir en el 2023, estamos tratando de integrar todos los aplicativos informáticos en uno solo, ¿no? Pero a nivel tecnológico, efectivamente, ese es el trasfondo, pero a nivel de nuestro negocio, como arquitectura de negocio, lo vamos a ver de manera transparente. Así es que no nos preocupemos mucho por dónde registrar, sino al contrario, ahora los aplicativos van a consumir información de diferentes sistemas administrativos y va a haber realmente información la necesaria para poder completar aquellos registros que no se generan en otros sistemas administrativos, sino van a ser justamente registros que son nuevos o que nacen en alguno de nuestros procesos vinculados a las fases del ciclo de inversiones. Gracias, Elizabeth. Vamos a brindarle el pase ahora al señor Brian Burga con la siguiente pregunta. La disposición 16.5 del reglamento, referida a la aplicación de la ficha técnica simplificada, ¿también se contempla para los proyectos de inversión que hayan sido declarados viables? Adelante, Brian. Muchas gracias, Vivian, por tu intermedio. La respuesta es no. Esta aplicación corresponde para los nuevos proyectos de inversión que estén por iniciar su formulación y evaluación, o de aquellos que todavía no han obtenido la declaración de viabilidad. Cabe precisar que el valor que se ha establecido, ya un valor constante, ¿no? Es igual justamente al valor de las UITs para este año, ¿sí? Entonces, en ese sentido no tendríamos ninguna complicación. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por concepción económica? Adelante, Brian. Muy bien, interesante consulta. Justamente dentro del numeral 17.3 del reglamento, se hace mención a este concepto en adición justamente a lo que es la concepción técnica, ¿no? Si bien es un concepto que todavía lo vamos a tratar más adelante dentro de la directiva, ¿no? Ya podemos referir, digamos, este concepto con los proyectos de inversión posterior a su viabilidad, en el sentido que deben mantener una condición de rentabilidad social. Es decir, que la alternativa propuesta, ¿no? Digamos, genere una contribución suficiente al bienestar de la sociedad como un todo para justificar el gasto. Esto me refiero justamente cuando el proyecto ha sido aprobado bajo la metodología de costo-beneficio o cuando existe eficiencia con relación a los recursos empleados y los resultados o impactos alcanzados, ¿no? Esto se aplica cuando el proyecto ha sido declarado viable bajo la metodología de costo-efectividad o costo-eficiencia. Siguiente. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Puede brindar ejemplos y alcances de los proyectos de inversión de redes de servicios y proyectos multipropósitos? Adelante. Muy bien. En principio, esta es una de las características que se recogen en el numeral 4 perdón, en el último criterio, ¿no? La última característica del numeral 16.7 del reglamento, ¿no? Que justamente hace que el proyecto se formule bajo un perfil. Cabe precisar que desde junio del presente año ya contamos con unos lineamientos metodológicos generales para la elaboración de proyectos de inversión para redes de servicios, ¿no? Los famosos PRE, en este caso, donde se establece justamente una red de servicios que se configura cuando participan más de una unidad productora que proveen uno o más bienes o servicios que se encuentran relacionados entre sí, ¿no? Las mismas que no necesariamente pueden estar en una misma entidad o un mismo nivel de gobierno, sino que actúan de forma integradora y complementaria, ¿no? Si queremos tomar un ejemplo, podríamos trabajar una red de servicios de instituciones educativas que pertenecen a una misma unidad de gestión educativa local, a una misma UGEL, ¿no? En este caso se podría identificar la complementariedad entre dichas instituciones educativas, ¿no? Tomando como referencia la intervención en más de una institución educativa, considerando que algunas de ellas pueden prestar un servicio de educación básica a nivel inicial, otras a nivel primario, ¿no? Y asimismo que están integradas porque pertenecen a una misma
unidad de gestión educativa local, ¿no? De esta manera, la unidad de gestión educativa local también administra y gestiona el mantenimiento de los locales educativos, ¿no? Y el servicio podría estar dirigido al funcionamiento de toda una red. Ahora, respecto a los proyectos multipropósitos, como ya lo había mencionado, ¿no? Estos proyectos justamente buscan asegurar una economía de escala. Un ejemplo de ello podría ser la oportunidad de optimizar, ¿no? La gestión de un reservorio de agua que permita brindar energía eléctrica a poblaciones rurales, agua para riego en agricultura y agua potable para zonas urbanas. De esta manera se buscará satisfacer las necesidades de diferentes poblaciones objetivo y resolviendo varios problemas en la sociedad. Siguiente. Gracias. Siguiente pregunta. Cuando se habla de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector, ¿se refiere a la OPMI de los ministerios o también a los gobiernos regionales? Adelante. Muy bien. Para resolver esta interrogante, nosotros justamente tenemos el anexo número 1, que es el anexo, el clasificador institucional. Como sabemos todos, son 30 sectores, ¿no? Bueno, dentro de estos sectores justamente podemos recoger, ¿no? A través de los ministerios, ¿no? Ahí están constituidas las OPMIs, quienes, por ejemplo, en el caso del sector de educación, recae el papel dentro de la OPMI del Ministerio de Educación. Y dentro del sector de educación vamos a encontrar adscritas a varias instituciones, como por ejemplo las universidades que servirían gobiernos nacionales. Pero sí, efectivamente, estas OPMI estarían recayendo dentro de los ministerios. Siguiente. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Cómo definen el término de fecha definida? Adelante. Muy bien, este término se refiere a cómo se encuentra una brecha, ¿no? O sea, de calidad de cobertura en un determinado momento, ¿no? Hay que recordar que este valor se recoge dentro de un instrumento, es un indicador de brecha, ¿no? Y como todo indicador, por sus propias bondades, está justamente asociado, ¿no? A metas, está asociado, en este caso, al tiempo, ¿no? A un plazo definido. Gracias, Brian. Vamos a continuar con las preguntas, brindándole el pase ahora a la señora Catherine Najura. Primera pregunta. ¿Se puede visualizar el avance de cierre de brechas de productos y resultados por cada entidad? Adelante, Catherine. Gracias, Vivian. Bueno, efectivamente, sí es posible visualizar, ¿no? En qué medida cada entidad está contribuyendo al cierre de brechas. Esto a través del módulo de programación multianual de inversiones, donde existen dos tipos de reportes. Uno en el que se puede visualizar la proyección del cierre de brechas, ¿no? Lo que se espera cerrar en los próximos 3 años mediante la ejecución de las inversiones programadas en la cartera. Y otro reporte que es el reporte de seguimiento de cierre de brechas, donde vemos el comparativo de las inversiones que programó para un determinado año y cuáles son las inversiones que han cerrado las brechas, ¿no? Y viendo un comparativo de la programación y la ejecución del cierre de brechas. Gracias, Vivian. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. En caso la inversión responda a una transferencia de años posteriores y se encuentre en el PMI del sector, pero el gobierno local requiere realizar una incorporación no prevista, adelanto de programación al presente año, no recibió APM, pero habilitará recursos a través de una modificación presupuestaria, ¿qué oficina de presupuesto debe emitir la opinión favorable para la incorporación no prevista? Adelante, Catherine. Gracias, Vivian. Bueno, este es un caso bien particular, ¿no? Donde la inversión es financiada con transferencias de un sector. En este caso, la pregunta indica en los años posteriores, pero la entidad ha determinado que la va a adelantar porque cuenta con los recursos para iniciar la ejecución en el presente año. Y bueno, como el recurso aún no se encuentra o no ha sido asignado en la APM, ¿no? Va a realizar una modificación presupuestaria. En este caso, la opinión favorable o la opinión respecto a la incorporación de la inversión no prevista debe ser del sector,
porque si la inversión es financiada por el sector, pues le corresponde realizar la incorporación no prevista o adelantar la inversión al sector que tiene programada la inversión. Sin embargo, como este requerimiento, pues debe canalizarlo el gobierno local o regional al sector, este adelanto de la inversión es financiada con los recursos de este gobierno regional o local, el documento, ¿no?, que sustenta el financiamiento de la inversión para la incorporación en el presente año, debe emitirlo la oficina de presupuesto a cargo de este financiamiento, en este ejemplo, del gobierno local o regional, el cual debe ser alcanzado, ¿no?, a la OPMI del sector para realizar la incorporación no prevista e incluir este documento de sustento presupuestal en el informe técnico que sustenta la incorporación no prevista. Gracias, Vivian. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. En el caso de una migración en la que los recursos para el presente año los tiene el gobierno local, ¿qué oficina de presupuesto emite informe de opinión favorable? Adelante, Catherine. Bueno, en el caso de una migración va a depender a dónde se migra la inversión. Si se migra a un sector, tendrá que sustentarlo el sector, acompañado del documento de la oficina de presupuesto a cargo del financiamiento. O sea, siempre tiene que ser en coordinación con la oficina de presupuesto de la entidad a cargo del financiamiento. Si la inversión se migra del sector al gobierno regional o local, el informe tendrá que ser del gobierno regional o local que va a tener la inversión programada en su cartera, con el documento de la oficina de presupuesto a cargo del financiamiento. Vamos a suponer si el financiamiento es compartido, es por más de una entidad, entonces se debe contemplar los documentos de opinión presupuestal de las entidades a cargo del financiamiento en el año que corresponda. Gracias, Vivian. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. ¿La opinión favorable de la oficina de presupuesto debe ser emitida a través de un informe? Adelante, Catherine. Bueno, sí, en el anexo 5 de la directiva se establece que es un documento, ¿no? Puede ser un informe técnico o el documento que de acuerdo a los procedimientos internos de la entidad se determine para este sustento. Lo importante es el contenido del documento que se precisa en el anexo 5, ¿no? Y bueno, ya queda a cargo de la entidad determinar si es un informe técnico, un oficio, el documento que determine. Lo importante es la información que contiene. Hemos culminado la ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del MEF con sus respectivas respuestas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañan esta mañana con la capacitación Modificaciones del Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla: consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los especialistas oficiales del MEF. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del ConectaMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.